Te invitamos a escuchar un mensaje de la Palabra de Dios. Preparemos nuestra mente y corazón. Cuando hablamos de propósito de Dios, un tema que quizás usted lo puede buscar y puede buscar mucho acerca de esto, pero esto se resume en lo siguiente. Cuando hablamos de propósito de Dios, Dios está en lo que estoy haciendo, Dios aprueba lo que yo estoy viviendo. ¿Crees tú, varón, dama, que mi vida se encuentra en el perfecto plan de Dios? Es importante meditar esto. Es importante meditar que nuestra vida esté en el perfecto plan de Dios. Y otra pregunta más importante que usted tiene que hacerse: ¿soy feliz? ¿Se considera usted una persona feliz en lo que vives, en lo que haces, en lo que emprendes? Cada mañana que ¿te levantas siendo una persona feliz o dices otro día más? Porque hay personas que así viven. Personas que no encuentran sentido a la vida. Y es por eso que quiero que me acompañe nuevamente. Este es el texto base que estamos usando para hablar de este tema, el Salmo 138. El Salmo 138, Salmo 138, dice la palabra en el versículo 8, que es el texto como base y fundamento de lo que estamos hablando. Dice la Biblia, lea conmigo: Jehová cumplirá su propósito ¿en quién? Tóquese aquí. En mí. ¿Qué está hablando esto? Es algo personal. Dios quiere hacer algo personal en tu vida. Lo que Dios va a hacer en la persona que está a tu derecha no es lo mismo que lo que va a hacer la persona que está a tu izquierda. Dios tiene un plan para cada persona. No eres un fracasado o una fracasada. No viniste a esta tierra para solo vivir en sufrimiento o en derrota. Viniste a esta tierra con un propósito. Por eso la Escritura dice: mi embrión vieron tus ojos. Hermano, aún en el vientre de nuestras madres. Por eso la iglesia es antiaborto, hermano. Yo sé que es difícil quizás que venga un bebé por una situación complicada. Pero hay cuántos testimonios de personas que fueron producto de una violación y hoy día son personas de bien. Personas que el Señor les está usando. ¿Quiénes somos nosotros para cortarle la vida a alguien, hermano? ¿Está aquí? Por eso el salmista David dice: Jehová cumplirá su propósito ¿en quién? En mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Oremos por esta palabra. Señor, te damos tantas gracias por estar aquí. Señor, estamos cansados de tantos mensajes que quizás quieren caer bien al oído de nuestras vidas. Señor, queremos profundizar en la Escritura. Queremos que la palabra nos hable en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y queremos ser cambiados en una nueva persona, en una nueva criatura, porque tú has llegado a nuestra vida y a nuestro corazón. Señor, y si tú llegas a una vida, a un corazón, no llegaste para que quedemos igual, sino que para que todo sea transformado. Gracias, Padre. Usa esta palabra guiada por el Espíritu Santo de Dios, y la iglesia dice, le da una ofrenda de aplauso a la palabra del Señor. Dele fuerte ese aplauso a la palabra del Señor. Quien escribe el Salmo 138, diga conmigo, es David. Diga conmigo, David. Y David tenía la confianza de que Dios iba a hacer algo con su vida. Diga conmigo, tengo que tener la confianza que Dios va a hacer algo conmigo. Y eso tiene que estar en usted y en su vida, que Dios va a hacer algo con usted. ¿Cuántos dicen amén? David
cuando escribe el Salmo 138, estimados hermanos, él está claro que no importa la circunstancia, no importa la etapa que esté viviendo, Dios iba a hacer algo con su vida. Por eso es importante entender que no importa el contexto que usted esté viviendo, no importa la prueba que esté pasando, Dios tiene poder para cumplir un propósito con la vida del hombre y de la mujer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo que dijimos la semana pasada, y esto es muy importante, estimados hermanos, es que mi Dios, su Dios, es respetuoso. Es decir, Dios no te va a obligar a nada. ¿Cuántos dicen amén eso? Dios jamás va a obligar al ser humano a nada. Él no te va a obligar. Él quiere gobernar tu vida, dirigir tu vida, pero Él no te va a obligar nunca jamás. Pero ojo al detalle, dijimos la semana pasada, que si yo no quiero que Él me gobierne, que Él me dirija, esto después es sin llorar. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Dijimos eso. Después usted no llore. No llore cuando después dice, después usted dice, pero es que nunca nadie me lo dijo, nunca nadie me lo enseñó, nunca nadie... ¿Sabes qué? A mi corta edad, ya voy tirando para los 40, pero a mi corta edad, 36 años que tengo, me ha tocado ir tantas veces al hospital donde hay personas que dicen, tantas veces viví un cristianismo a mi manera, creí en un Dios a mi forma y ojalá que nadie me dijera, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Se da cuenta que hay personas así o no? Y sabe que esos, Dios es especialista en que pasen por una prueba, pero no es que yo quiera que pase eso, y yo sé que usted tampoco quiere pasar por eso, pero nosotros somos, diga conmigo, rebeldes, somos obstinados. Hermanos, Dios quiere cumplir grandes cosas con nosotros, y muchas veces tenemos que pasar por cosas que de repente hasta son nuestras propias decisiones. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor quiere cumplir algo contigo, quiere hacer algo contigo, quiere hacer algo conmigo, pero no es a tu forma, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Ahora, ¿cómo eso? Que es a la manera de Dios, tengo que dejar que Dios me gobierne. Y ¿sabes qué? Yo analizaba esto y me ponía a pensar, porque una de las experiencias más lindas que yo he tenido en mi vida es de ser padre. Creo que una de las experiencias más lindas, a pesar de que anoche no dormí casi nada, hermano, pero es lindo. ¿Sabes qué? Yo pensaba en eso. Anoche tengo a mis dos hijos mayores, están con un resfrío, y como mi esposa está con el bebé más pequeño, yo estoy ahí con los dos ahí, que los remedios, estar con ellos, papá prende la luz, y dormir, estamos los tres en una habitación. Ahí estoy con ellos. Pero cuando yo juego, y en uno de los juegos que tuve con mis hijos, un día jugamos a las motos. ¿Y cómo era jugar a las motos? Yo le tomaba la cabeza, así, y yo le decía, ya. Y yo lo agarraba y le decía, lo conducía así. Agarré a Joel, le tomaba de la cabeza, tomaba a Samuel, y yo decía, así muchas veces el Señor quiere hacer con nosotros. Benja, párate por favor, vamos a jugar a las motos. Ven, párate, ven. Venga, un momento, hermano, estamos en vivo. Entonces, yo creo, hermanos, que el Señor muchas veces nos quiere tomar y nos quiere decir, hey, camina por favor un poquito, por aquí. No, por favor, por allá. De frente, siga. Así yo jugaba con mi hijo y juego con mi hijo eso. Pero hermano, con un ejemplo tan sencillo, el Señor me hablaba y me decía, así quiero yo conducir la vida del hombre y de la mujer.
O sea, yo los quiero conducir, pero no me dejan. Muchas gracias, Benjita. ¿Le gustó o no? Hermanos, el Señor quiere gobernar nuestras vidas. Y cuando hablamos del propósito de Dios, estimados hermanos, dijimos que Jesucristo, Él sabía a lo que Él vino a esta tierra. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Jesús vino a la tierra a rescatar a lo que se estaba perdiendo, hermano. A llamar a la gente al arrepentimiento, a darle salvación a las personas, a cambiarle el estilo de vida a la gente. A eso viene Jesús a la vida de una persona, hermano. Jesús no viene a una familia, Jesús no viene a una vida para que usted, hermano, Jesús no viene para que usted siga igual. ¿Y sabe qué es lo que complica aquí el tema? Se lo doy con otro ejemplo práctico. Si usted planta una plantita, y si usted quiere que crezca derechita esa plantita, ¿qué es lo que hace usted? Usted le pone un palito, ¿cierto? Usted le pone un palito para que crezca así. El hermano Raúl, que le gusta la huerta, ¿cierto? Le pondrá ahí una guía. Eso se llama guía. Algo aprendido. Uy, uy. Entonces, usted pone un palito para que esa planta vaya creciendo derechito. ¿Y sabe cuál es el tema? Que muchas veces el Señor nos llamó a nosotros y nosotros fuimos formando nuestra propia vida, nuestro propio propósito, nuestras propias decisiones. ¿Y qué es lo que hace el Señor? ¿Cómo llegamos, Señor? Como un árbol todo torcido. ¿Cuántos están aquí, están de acuerdo? ¿Cómo llegamos a Cristo? Todo torcido, por hermano. Llegamos con muchas cosas, muchas trabas, como dijo alguien por ahí, con muchas trancas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Señor? Tratar de... Y ese es el problema. Ahí es el problema. El problema es que el hombre no quiere, no me refiero hombre al sexo masculino, sino que hablando de hombre o mujer, el ser humano no quiere caminar en la dirección de Dios. ¿Está aquí? Entonces dijimos claramente que el escritor del libro Una vida con propósito, Rick Warren, él dice que el error que comete todo ser humano es que muchas veces el ser humano se centra en sí mismo. Cuando el ser humano se centra en sí mismo, cuando comienza todo porque le nació, que lo quiere hacer, y no incluyó a Dios en eso que quiere hacer, en algún momento se va a encontrar en un callejón sin salida, en un lugar sin escapatoria, porque Dios no te dijo que lo tenías que hacer. Fue tus decisiones, mis decisiones. Pero bíblicamente esto es claro, pues, hermano. Si el hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, el hijo estaba con papá, lo tenía todo, hermano. ¿Cuántos hijos? Yo veo esto uno lo ve ahora y uno lo vivió también. Cuando uno vivía en la casa de sus padres, decía, quiero un pan con mantequilla. Va, saca mantequilla, pancito y salvado, pancito. El hijo pródigo lo tenía todo, hermano. Pero de repente dijo, voy a pedirle la parte a mi padre de la herencia, me voy a ir, voy a vivir, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y finalmente la historia dice que termina tocando fondo. ¿Por qué? Porque hizo lo que él quiso y no lo que Dios le estaba mostrando que tenía que hacer. ¿Cuántos dicen amén a esto? Job capítulo 12, versículo 10. Job 12:10 dice, en su mano está el alma, ¿de quién? De todo viviente. Job 12:10 dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. En otra versión dice, la vida de todo ser viviente está en manos de ¿quién? Diga conmigo, en manos de Dios. Dependen de Él a cada momento para que les dé su aliento. Hermano, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Dile al que está a tu lado, aprende a depender más de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el problema, pues, hermano. Ese es el tema. Ese es el tema. Hermano, hoy día existe
Existen muchas personas que quieren ser creyentes a su forma, a su manera. Hay muchos llaneros solitarios por ahí. Y el libro de Romanos capítulo 11, versículo 36, dice la palabra, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Diga conmigo, todo comienza en Él. Todo tiene que comenzar en Él, hermano. Todo plan que tú hagas tiene que comenzar en Él. Ahora, ¿cómo comienza en Él? Pidiéndole su dirección, hermano. Pidiéndole su dirección, pidiéndole su guía. Teniendo esa humildad de decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque todo depende de Él, por Él y para Él. Tú y yo no fuimos creados para hacer lo que tú... Sí, si tú quieres hacer lo que tú quieres hacer, la Biblia nos habla de la libertad de nuestras propias decisiones, hermano. Pero como dijimos al principio, diga conmigo, es sin llorar. Es sin llorar. Es que eso es así, es sin llorar. Después no ande llorando. Porque son nuestras propias decisiones. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Le puedo dar un aplauso a la palabra de Dios? Por eso la Biblia dice que separados de Él, nada podemos hacer. Dile al que está a tu lado, separado de Dios, nada puedes hacer. Separado de Dios, nada puedes hacer. Y usted dirá, sí, he hecho muchas cosas sin Dios. Un auto, una casa. Sí, hoy día lo puedes hacer. Y yo hablaba con esta persona que compartía y le tomaba la petición de oración a una persona esta semana. Yo le decía, hoy día es tan fácil estudiar una carrera universitaria y acceder a tantas cosas que antiguamente eran un poco más complicadas que ahora, pero el tema es que hacemos todo y dejamos a Dios afuera. O sea, ya Dios no es el que conduce como el juego de la moto. O sea, es muchas veces Dios queriendo alcanzar al hombre, tratando de decir, hey, vamos por mal camino. Hermano, por eso venimos a la iglesia, por eso venimos y nos juntamos aquí. Usted no viene aquí solamente como para entretenerse, para gastar parte de su tiempo. Hermano, venimos, si usted no ha entendido el propósito de por qué se tiene que congregar, por qué tiene que ser fiel al Señor, ¿sabes por qué? Es porque mejoramos. Nuestra vida mejora en el camino de Dios, hermano. ¿Cuántos quieren ser mejores personas? Separados del Señor, nada podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo quiero explicar un poquito acerca de la palabra propósito. Si me proyectan por favor el Salmo 138. El Salmo 138 versículo 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora si usted busca en un diccionario cualquiera, o váyase a la Real Academia Española, como usted quiera, pero si usted busca la palabra propósito, la palabra propósito significa determinación firme de hacer algo. Cuando usted dice, voy a bajar de peso, ni un amén. Ni un amén. No, pastor, ese no era el propósito. El lunes comienzo la dieta. Pero cuando hablamos de propósito, es la determinación firme de hacer algo. Eso es un propósito. Yo voy a hacer algo. Usted verá cómo lo hace, pero está determinado, está empecinado que eso lo va a hacer. Eso es según un diccionario normal. Ahora, propósito de Dios es otra cosa. Si usted lo quiere anotar, por favor, anótelo. El propósito de Dios es el hombre o la mujer dándole el lugar que Dios se merece en su vida para hacer y cumplir una misión que Dios te mostrará. ¿Le gusta eso?
Porque propósitos para hacer algo en la vida, todos se pueden trazar un propósito. Pero propósito de Dios es que el hombre decida, yo le voy a dar el lugar a Dios. Voy a ser un cristiano de verdad, me voy a comprometer de verdad. Mi familia va a estar alineada con el Señor. Voy a ser un joven diferente. Voy a ser una universitaria, voy a ser un profesional en mi oficio donde yo estoy. Yo le voy a dar el lugar a Dios. Yo le doy el lugar a Dios y Él te va a mostrar qué es lo que tiene para ti en esta tierra. Porque escucha esto, propósito de Dios es apegarte a Dios. Si tú estás acá, el Señor está acá, difícilmente usted y yo podamos descubrir ese propósito. Por eso la Escritura dice, separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Por eso es importante preguntarse, ¿cree usted que Dios está cumpliendo algo en su vida, hermano? ¿Cree usted que su vida está en el propósito de Dios? Y ojo al detalle, porque estamos hablando del propósito de Dios, no tus propósitos. Estamos hablando de lo que Dios quiere hacer contigo y no todo lo que tú has querido hacer, hermano. Ese es el tema. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén. A Dios, como un buen padre que Él es, le agrada que el ser humano... Déjame decirte que al Señor le agrada que alguien tenga un proyecto de vida. Tú tienes que tener un proyecto de vida, tienes que tener aspiraciones, tienes que tener esas ganas de hacer algo con tu vida, pero al Señor le agrada que usted con humildad le diga, Señor, esto yo lo voy a hacer, pero quiero que me muestres si es lo que tú quieres para mi vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso después terminamos encontrándonos con personas, hermanos, que caminan la vida y con una vida destruida, con una vida destrozada, con una vida herida, jóvenes en depresión, jóvenes estudiando una carrera universitaria que Dios nunca le dijo que tenían que estudiar. Por eso ustedes, los jóvenes que están aquí, o si usted no es tan joven y algún día quiere estudiar algo, usted y yo tenemos que tener la humildad de decirle, Señor, ¿esto es lo que tú quieres que yo haga? ¿Es realmente tu voluntad para mí? ¿Estás aquí? Es importante porque vamos a la Biblia. En el libro de Proverbios 14, en el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 12, la Biblia dice lo siguiente. Y lea y preste mucha atención a este texto de la Biblia, porque todo lo que estamos hablando aquí, hermano, es bíblico. Todo lo que estamos hablando aquí es práctico. En el libro de Proverbios 14, 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Otra versión, ojo al detalle, usted cuando lea la Biblia también es bueno comparar otras versiones de la Biblia. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, en el Proverbios 14, 12 dice, no va a estar en pantalla, pero lo puede anotar para buscarlo, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Hermano, hay decisiones y hay caminos que a nosotros nos pueden llevar a nuestra propia tumba. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén. Hay decisiones que usted puede tomar que en algún momento usted va a estar diciendo, ¿por qué hice este negocio? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me asocié con una persona que no lo tenía que hacer? ¿Está aquí? ¿Por qué emprendí? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué me casé con este otro? ¿Lo ha escuchado eso, no? Yo voy a mirar para allá. ¿Por qué si no cambia nunca? ¿Está aquí o no? Usted no sabe cómo... Están así algunos, ¿cómo reírse? Hermanos, porque son sus decisiones, por hermano.
Yo en las consejerías de matrimonio con algunas personas que tengo que quieren conversar sus cosas, yo soy muy respetuoso, yo no me meto cuando alguien no me pide que yo pueda conversar algún tema, pero yo le digo, ¿usted lo eligió? Es lo que hay. Disfrútelo. ¿Está aquí o no está aquí? ¿Está aquí o no está aquí? Usted decidió, usted decidió. ¿Está aquí o no? Yo tuve una consejería prematrimonial antes de ayer y yo les contaba mi experiencia, porque igual es uno bueno compartir su experiencia. Yo no sé si usted sabía, pero el primer año de matrimonio, nuestro primer año de matrimonio, nosotros ya cumplimos 13 años, no es mucho, son 13 años, pero nuestro primer año de matrimonio, ojo al detalle, siendo cristianos, sirviendo en la iglesia y nos queríamos separar. Ay, ¿qué pasó aquí? Es que somos diferentes. Usted se va a casar, usted se va a involucrar con una persona que es diferente a usted. Va a comenzar una vida a vivir bajo el mismo techo, que aunque quizás amemos al Señor, somos diferentes, hermano. ¿Y qué pasó? Alguien me explicó algo y lo tuve que entender, y hoy día los que ya llevamos años casados, uno discute y ya no es como antes, por hermano. ¿Está aquí o no está aquí? Parece que no, algunos. Pero yo entendí que el matrimonio es como una pieza que se tiene que ir engranando. ¿Está aquí? Entonces hoy día nosotros ya no vivimos eso que vivimos antes, pero ¿quién nos sostuvo? El Señor. Nunca nos soltamos del Señor. Ese es el detalle, esa es la clave. Pero no a nuestra manera, a la manera del Señor. Teniendo personas, ojo al detalle, yo en toda mi relación matrimonial, en mi relación de noviazgo, yo siempre tuve mentores, personas que me ayudaban, personas donde yo podía abrir mi corazón, porque si usted se la cree, no, si mi matrimonio, tarde que temprano va a terminar necesitando ayuda, hermano. Y es bueno necesitar ayuda, ¿cuántos dicen amén? Por eso la Biblia nos habla de esa libertad de tomar decisiones. Cuando usted toma una decisión, hermano, por eso la Biblia dice, hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, Dios te dice, mira, puedes hacerlo, pero no significa que yo te voy a respaldar en lo que tú vas a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas decisiones, estimados hermanos, el ser humano toma y finalmente termina cavando su propia tumba? Tenemos que entender, estimados hermanos, diga conmigo propósito general y diga conmigo propósito específico. Cuando hablamos propósito de Dios, hay un propósito general y un propósito específico. ¿Cuál será el propósito general para todo cristiano? ¿Parecernos a quién? ¿A qué se tiene que parecer usted? A Jesús, a Cristo. Ese es su propósito general. El apóstol Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Diga conmigo, me tengo que parecer a Jesús. Me tengo que parecer a Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el propósito específico es una función determinada que Dios nos va a enviar a hacer, que se cumpla siempre y cuando que estemos en comunión con Él. Diga conmigo, propósito general, propósito específico. Propósito general es que usted y yo nos tenemos que parecer a Jesús. Propósito específico es que Dios llamó a Derby, por ejemplo. Dios te llamó, Derby. Dios ya te llamó. Y Dios, si tú te apegas al Señor, si tú vives para el Señor, si tú le sirves al Señor, si tú, como dice mi papá, si usted medita en su librito santo, si usted es una persona que le sirve como Él quiere, Dios te va a mostrar por qué te trajo a esta tierra. ¿Estás aquí? Te va a mostrar cuál es su propósito de por qué estás aquí, en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén?
¿Le das un aplauso a la palabra del Señor? Y cuando hablamos del propósito de Dios, en esta segunda parte, estimados hermanos, hay preguntas que nos tenemos que hacer y me gustaría que si usted tiene algo para anotar, anótelas. Si usted quiere tomar apunte de esto, su teléfono también puede usar, mientras no esté en Facebook y en TikTok. Hay unas preguntas que yo me hacía en base a esta palabra, hermano, que tienen que ver con el propósito de Dios. Número 1, ¿Dios te dijo que hicieras eso? ¿Dios te dijo que hicieras eso? Vamos a desarrollar 3 puntos en base a 3 preguntas. ¿Dios te dijo que hicieras eso? La segunda pregunta, ¿estás en la voluntad de Dios? ¿Estás en la voluntad de Dios? Y la tercera pregunta, que es una pregunta muy importante, es una palabra muy corta, pero que no todo el mundo la tiene. La última pregunta es, ¿tienes paz? 3 preguntas que nos van a mostrar y que usted va a descubrir si realmente nosotros estamos en el propósito de Dios. La número 1 dijimos, ¿cuál era la número 1? ¿Dios te dijo que hicieras eso? Vamos a la Biblia. En el libro de Hechos capítulo 9, versículo 6, dice y nos cuenta la historia de un hombre llamado Pablo. Dice la Escritura, ahí, dice, él, hablando de Pablo, temblando y temeroso, dijo, ¿qué le dijo? Señor, y aquí, y déjeme decirle que cuando yo ayer en la noche tarde, meditaba en esto, yo lloré. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú lloraste con la Biblia? Y usted dirá, ¿cómo tan fanático? Es que, bueno, ¿y qué? Es que tenemos que ser apasionados por el Señor, ¿o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que yo ayer leía esto y el Señor me quebrantó con esta pregunta? Porque Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, y a usted que nos está mirando, ¿cuándo fue la última vez que le dijimos con humildad al Señor? Porque para hacer esta pregunta al Señor, en nosotros tiene que nacer un corazón humilde. Porque es una pregunta que, escuche, el hombre, una eminencia en la Escritura, un hombre estudioso, un hombre grandísimo, le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos al Señor y le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Está aquí? Porque, estimados hermanos, cuando vivimos en el propósito de Dios, Dios te dice lo que tienes que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dios, escuche, tu Dios, mi Dios, no te va a hacer pasar vergüenza. Dios no te va a hacer quedar en ridículo jamás, porque el libro de Romanos dice que el Señor no nos va a avergonzar a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el libro de Hechos 9:6 dice que cuando Pablo tiene esa experiencia con Jesús, cuando Pablo camino a Damasco tiene ese encuentro, cuando Cristo se le aparece, cuando Cristo se le revela su vida, porque él creía en una religión, creía en su propia postura, pero tuvo un encuentro, una experiencia con Cristo. Y él dice ahí que temblando y temeroso le dijo, y esto es importante, reconoció la autoridad de Cristo. ¿Cómo le dijo? Señor. Y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le habló y le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermano, cuando usted está en el propósito de Dios, Dios te dice lo que tienes que hacer. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo tiene una experiencia con Jesús de manera sobrenatural
Y aquí es importante porque Pablo se puso bajo las instrucciones de Cristo y le dice humildemente, ¿qué quieres que yo haga? Porque Pablo comenzó a reconocer la autoridad del Señor. Y eso es muy importante. Y creo que este es el problema de la sociedad hoy día. Este es el problema de nosotros los seres humanos hoy día. El problema de nosotros los seres humanos es que queremos vivir bien, queremos que todo nos resulte bien, que todo lo planificado resulte bien, pero nunca le hacemos esa pregunta al Señor antes. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Está aquí? Por eso después nos lamentamos de tantas cosas, hermanos, porque no le preguntamos al Padre. No vamos con humildad a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchas veces queremos que todo nos vaya bien, que todo nos resulte bien, queremos que nuestros negocios sean fabulosos, queremos que tener éxito en todo, pero no estamos bajo la autoridad del Señor. Está aquí, Pablo con humildad le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es por eso que yo te quiero llevar a pensar, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste al Señor? Ustedes jóvenes también, nosotros los adultos que estamos aquí también. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste al Señor? Y si no has escuchado la voz de Dios, pídele que Dios te hable, porque Dios te va a hablar. De una u otra manera, si tú le buscas, Dios te va a hablar. Si tú te apegas a Él, Dios te va a decir. Ahora, si tú andas por allá y Dios está aquí, olvídate que Dios te va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quieres que yo haga? Es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos, hermano. ¿Qué quieres que yo haga? Hermano, yo fui rebelde. Para estar aquí hoy día con ustedes, yo fui rebelde. Yo no quería estar aquí, no me refiero a este día, sino que yo no quería ser pastor. Yo no quería ser pastor. Pero un día Dios me confrontó. Y el Señor me dijo, si tú quieres terminar como esa persona, y Él me lo mostró en una visión, yo se lo he contado a usted. Si tú quieres terminar como esta persona que se fue tras su empresa, que se fue tras su dinero, que se fue tras sus deseos del bolsillo, vas a terminar así, enfermo. Vas a terminar con dinero. Hace pocos días mi esposa se encontró con la esposa de este varón y le dijo, nos estamos separando. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Hermano, yo obedecí al llamado de Dios. La pastora, también lo hemos dicho, a mí no me llamaron de ninguna universidad, pero a la pastora sí. Cuando dio la prueba en ese tiempo, la prueba de actitud académica, a la pastora la llamaron de todos lados. Le estaban ofreciendo todos los créditos habidos y por haber, porque ella quería, y no estoy diciendo que la universidad sea malo, pero el Señor ya la había confrontado a ella y le dijo, yo primero quiero que te preocupes de estudiar la palabra y después yo voy a hacer lo demás en su debido tiempo. Entonces, hermanos, cuando hablamos del propósito de Dios, no significa siempre que no significa que tu propósito significa que vas a estar aquí. Conmigo fue así, con mi esposa fue así, pero aún con tu profesión, con tu oficio, con tus talentos, con tus dones. Dios, si tú te apegas al Señor, Dios te va a mostrar por qué te trajo a esta tierra. Y tú le vas a escuchar, el Señor te va a decir, yo quiero que hagas esto. Por algo te traje a esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Te vuelvo a preguntar, en lo que estás viviendo, en lo que estás haciendo, ¿Dios te dijo que lo hicieras? Dios te dijo, ¿estás seguro? ¿Estás segura? Segunda pregunta, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cuál era? ¿Estás
en la voluntad de Dios. Les gusta, es lindo esa frase, ¿cierto? Es lindo esa frase cuando uno dice, bueno, que se haga la voluntad de Dios. ¿La ha escuchado, no? Bueno, que Dios haga su voluntad. Sí, pero la pregunta es, ¿nosotros estamos en la voluntad de Dios? ¿Nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque el Padre nuestro es lindo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué más sigue? Hágase tú. Es que ese es el tema, por hermano. Todo aquel que está en el propósito de Dios, viviendo en el propósito de Dios, sabe y entiende de que Dios tiene que hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Una de las preguntas que siempre nos tenemos que hacer es esto: ¿será que estoy en la voluntad de Dios? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes a este siglo, a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Diga conmigo, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos quieren vivir en eso? El que está en la voluntad de Dios vive lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso siempre es importante preguntarnos, ¿será que lo que yo estoy viviendo es la voluntad de Dios? ¿Será que esto Dios lo aprueba? ¿Será que lo que Dios estoy haciendo ahora, Dios me dice, vamos, estoy contigo? ¿Será que esa persona que estoy eligiendo para mi vida será el hombre perfecto? ¿Será la mujer perfecta para mi vida? ¿Será? ¿Está aquí? Porque cuando hablamos la voluntad de Dios, estamos hablando, diga conmigo, aprobación de Dios. Eso es voluntad de Dios, por hermano. Voluntad de Dios son puertas sobrenaturales que se abren. Y uno dice, wow. Y uno dice, Dios está en el asunto. Porque cuando algo es de Dios, tú no tienes que forzar nada. ¿Cuántos dicen amén? Cuando es voluntad de Dios, tú no fuerzas nada, las cosas se dan. Llega en el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad de Dios, diga conmigo, es la aprobación de Dios. Y aquella persona que desea que Dios cumpla su propósito, el propósito de Dios en su vida, va a desear que todo lo que esté realizando sea bueno, agradable y perfecto. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Le puedes dar un aplauso a la palabra del Señor? Le quiero dar un consejo. No utilice más la frase sigue los impulsos de tu corazón. No utilice más esa frase. Porque bíblicamente es cerrado. Cuando usted dice, no, es que yo seguí el impulso de mi corazón. Y usted entiende muchas veces que esa es voluntad de Dios. No es así. Vámonos a la Biblia. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice la palabra del Señor, engañoso es el, hermano, no hay nada más engañoso que tu propio corazón. Nuestro propio corazón nos dice, voy a hacer este negocio. Nuestro propio corazón dice, voy a hacer esto acá, aquí, acá, acá. Pero dice la palabra que el corazón del ser humano es engañoso, dice la Biblia. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y dice el escritor, mira lo que dice, ¿quién lo conocerá? Si hay algo que a nosotros mismos nos puede traicionar, es nuestro propio corazón. Que el Señor nos ayude. Porque cuando usted está en la voluntad de Dios, no va tras los impulsos de su corazón, sino que usted está esperando que Dios abra puertas, que Dios se muestre su voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Propósito de Dios, voluntad de Dios. Y lo último, la tercera pregunta, ¿tienes paz?
¿Por qué no le preguntas a tu lado? ¿Tienes paz? No, que no se lo responda, solamente pregúntele. Y la persona ahí verá si tiene paz o no tiene paz. Si estás, miren, hermanos, yo creo que ¿cuántos creen que esta es una palabra apropiada? Yo creo que es una palabra muy apropiada porque si estás por hacer, decidir o emprender algo y no tienes paz, significa que no estás cumpliendo el propósito de Dios con tu vida. Estás obedeciendo a tu corazón y no en el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando algo es de Dios, tu vida se llenará de completa paz. Como yo les decía, yo ayer vine aquí, estuvimos haciendo aseo, limpieza, después me tocó pasar a la farmacia, comprar unos medicamentos, volver a la casa, en la noche estar con los niños ahí, porque no estaban bien de salud, pero yo tenía paz. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Cuando tú estás en el propósito de Dios, no importa la etapa ni la dificultad que estés pasando, tienes paz. Hermano, nos cuesta mucho tener paz. La paz hoy día no todo el mundo la tiene. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Isaías capítulo 26 versículo 3, Isaías 26, 3 dice, escuche esto, lo que dice la Escritura: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermano, por eso el salmista también decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, si alguien que está aquí, alguien que nos está mirando, no puede dormir por una decisión que está por tomar, si no estás siendo feliz en tu presente, es simplemente porque la paz de Jesús no está en lo que estás haciendo. Porque la Escritura es clara y el Señor dice que Él guardará en perfecta paz, en una paz completa, a los que concentramos en Él nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Necesitamos paz? La paz comienza en Jesús.